Buenos días, compañeros de primero A y primero B de la materia Historia 1. El día de hoy hablaremos acerca de lo que fueron las revoluciones burguesas o también llamadas revoluciones sociales. Si bien recordamos nosotros las revoluciones burguesas se les llamará así porque tenían que ver en este caso con los líderes. La mayoría de los líderes habían sido personajes que se habían dedicado a ser empresarios, habían sido educados en las mejores universidades europeas y encabezaron los movimientos revolucionarios a inicios del siglo XX. En el caso de México nosotros tendremos a don Francisco I. Madero. Este personaje fue empresario, estudió en las universidades de París y era seguidor de una doctrina llamada espiritismo. Él encabezó una lucha revolucionaria contra la dictadura de don Porfirio Díaz. En el caso de China vamos a tener a un médico llamado Sun Yat-sen, que veremos en una clase posterior. Este personaje había sido educado en Japón. Ahí, en esas universidades en Japón, van a llegar a él las ideas republicanas de Estados Unidos. Dice la historia que también estudió algún tiempo en Hawái, donde tuvo influencia de estas ideas. Posteriormente organizará un movimiento revolucionario contra el emperador chino. En el caso de la revolución turca vamos a tener a los jóvenes turcos que se habían preparado en las escuelas de Europa, y estas ideas modernas, estas ideas republicanas, les ayudaron, más bien dicho, a luchar contra los califatos, contra los gobiernos de los sultanes de que formaban parte del imperio turco. Bueno, el día de hoy hablaremos algo sobre la Revolución Rusa. Para empezar a hablar acerca de lo que fue la Revolución Rusa, hablaremos de un personaje llamado Nicolás II. Vamos a acercarnos un poquito a la computadora y vamos a tener la imagen de Nicolás II, ¿verdad? Nicolás II era el zar, en este caso la equivalencia a un rey que había gobernado Rusia. Él pertenecía a una familia muy importante llamada los Romanov. Aquí vamos a tener vamos a tener a Nicolás I, Alejandro I, Alejandro II y Nicolás II, del cual estamos hablando. Esta familia gobernó Rusia, ¿verdad?, durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a tener una imagen de la familia Romanov, en este caso de la familia de Nicolás II. De esa familia, la más importante, por ejemplo, está Anastasia, que fue una princesa que sobrevivió a la muerte de la familia. Se cree que ella fue la única sobreviviente a la matanza de esta familia por el partido bolchevique. De hecho, hasta Walt Disney hizo una película de la vida de esta princesa. En el caso del otro personaje de esta familia, Alexander, el príncipe Alexander, cuenta la historia que estaba enfermo de hemofilia. Su papá, con evitar de que muriera, contrata a un brujo llamado Rasputín, el cual supuestamente lo curaría de esa enfermedad. Sin embargo, este brujo llamado Rasputín se dedicó a llevar una vida muy placentera y llena de desórdenes dentro de la corte rusa. Bueno, perdón, el gobierno de Nicolás II se caracterizará porque para 1905 enfrentará la llamada guerra ruso-japonesa, la cual perderá. Recordemos que Japón, a través del emperador Mutsuhito, había modernizado al ejército, había hecho que Japón fuera un ejército poderoso y por lo tanto no se le hizo difícil derrotar al ejército ruso. Entonces Nicolás II enfrentará la derrota de su ejército en 1905 a manos de Japón. Aquí vamos a tener una imagen referente a la guerra ruso-japonesa de 1905. Okay. Vamos a tener nosotros también que Nicolás II decidió participar en la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Va a pelear en el frente oriental contra los alemanes. Sin embargo, Nicolás II manda un ejército de campesinos. La mayoría eran campesinos, pertenecían a la clase llamada maquis,
y estos personajes, los mujik, se habían caracterizado por dedicarse a la ganadería, a la agricultura, no tenían una preparación militar, son mandados al frente de guerra y empiezan a desertar. Perderá la guerra Nicolás II, la Primera Guerra Mundial, y es obligado a firmar por Alemania un tratado que se llamó el Tratado de Brest-Litowsk. A partir de ese tratado, Rusia saldrá de la Segunda Guerra Mundial como la primera perdedora. Bueno, durante ese periodo aparecerá un personaje llamado Vladimir Ulyanov Lenin. Este personaje, vamos a tener una imagen de Lenin aquí en la pantalla. Este personaje era un burgués, había estudiado periodismo, tenía una publicación llamada La Avispa, escribe en contra del gobierno de Nicolás II, es seguidor de las ideas del comunismo, seguidor de Carlos Marx y escribe contra la monarquía del zar Nicolás. Es aprehendido, es condenado a Siberia. Recordemos que en Rusia hace mucho frío, se alcanza hasta 50 grados bajo cero, grados centígrados, y Nicolás mandará a Lenin a Siberia. Ahí en Siberia no hay una cárcel, no hay una prisión, las personas serán abandonadas y el frío hacía su trabajo. Sin embargo, Lenin logra sobrevivir a esta condena, escapa hacia Alemania y desde allá organizará la rebelión contra Nicolás II. Bueno, tendremos que formará un partido llamado los soviets. Bueno, los soviets eran comunas de obreros que se juntaban en las fábricas a escuchar las ideas de Lenin, las ideas de Carlos Marx, las ideas del comunismo. Forman estos soviets, se van uniendo hasta conformar el partido bolchevique. Los bolcheviques serán aquellos obreros que organizarán su partido con ideas comunistas. Empezarán a formarse, bueno, vamos a tener aquí una imagen, si la alcanzamos a percibir, se comenzarán a formarse para remover a Nicolás II de su poder. Bueno, al final de cuentas, con la derrota en la Primera Guerra Mundial, Nicolás II abdica a la corona, nombrará a un personaje llamado Alejandro Kerensky en su lugar, un gobierno provisional durante el mes de febrero, y para el mes de octubre los bolcheviques tomarán el Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno es donde vivía el zar Nicolás II, lo toman y de esa forma los bolcheviques tomarán el poder en Rusia. Nicolás II dejará el poder y tendrá que irse a vivir a un lugar donde posteriormente él y su familia serán asesinados. A partir de 1922 se formará la llamada Unión de República Socialista Soviética, la URSS, que durará hasta 1989. Hasta 1929 se unirá el último país a esta confederación, a esta unión, y llevarán a cabo los llamados planes quinquenales. Son planes económicos con duración de 5 años con la finalidad de hacer o convertir a Rusia en una potencia económica, y lo lograrán siendo la segunda potencia a nivel mundial hasta final de 1989. Bueno, compañeros, este fue el tema de la Revolución Rusa. Espero verlos en una siguiente videoclase. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago Francisco.